Mi mamá me dejó fuera en Nochebuena, así que compré la casa de al lado. Nunca pensé que las campanas de la iglesia de San Miguel sonarían tan frías esa Nochebuena. Era 24 de diciembre de 2023, y yo, Esperanza Morales, de 32 años, estaba parada en la banqueta de concreto agrietado frente a la casa donde había crecido, con una maleta rosa desgastada en una mano y mi bolsa de trabajo en la otra. El aire nocturno de Guadalajara llevaba el aroma de los tamales que se cocinaban en las casas vecinas, pero para mí solo sabía a despedida. Ya no quiero verte por aquí, Esperanza. Ha sido una decepción desde que naciste, fueron las últimas palabras que me gritó mi madre antes de cerrarme la puerta de metal verde en las narices. El sonido del cerrojo corriendo todavía me retumbaba en los oídos como un eco cruel. Me quedé ahí parada, viendo cómo las luces navideñas de los vecinos parpadeaban alegres desde sus ventanas, mientras yo me convertía en un fantasma en mi propia colonia. La casa de los González tenía una estrella dorada gigante en el techo, y desde la ventana de los Hernández se escapaba la risa de los niños. Todo el mundo celebraba, menos yo. ¿Qué había hecho tan mal? Trabajaba desde los 16 años, primero vendiendo quesadillas en el mercado de San Juan de Dios, después como cajera en un Oxxo, y ahora como auxiliar administrativa en una empresa de construcción. Nunca me metí en problemas, nunca llegué borracha, nunca le falté el respeto. Pero para mi madre, nada de eso importaba. Lo único que le importaba era que no me había casado, que no le había dado nietos, que era una solterona que solo traía gastos. Mija, ya tienes 32 años. Cuando vas a sentar cabeza, me repetía cada día, como si fuera un disco rayado. Las mujeres decentes ya tienen familia a tu edad. Tú solo piensas en trabajar y trabajar, pero ¿de qué te sirve? Mejor busca un buen hombre que te mantenga. Pero yo tenía otros planes. Había estado ahorrando peso por peso durante años, guardando cada moneda en una lata de café Nescafé que escondía debajo de mi cama. Tenía sueños más grandes que casarme con el primer hombre que me dijera, buenos días. Quería abrir mi propio negocio, quizás una papelería o una estética. Quería ser independiente, no depender de nadie. Esa tarde, antes de la discusión que cambiaría mi vida para siempre, había llegado a casa con buenas noticias. Mi jefe me había prometido un aumento para enero, y yo quería compartir mi alegría con mi familia. Pero cuando entré a la cocina, mi madre estaba sentada en la mesa de plástico blanco con mi hermana Patricia y mi cuñado Roberto. Esperanza, ven acá, me dijo mi madre con esa voz que ya conocía, esa que usaba cuando iba a regañarme. Patricia y Roberto necesitan el cuarto. Van a tener otro bebé. Sentí como si me hubieran aventado un balde de agua fría. ¿Mi cuarto? Pero mamá, yo también pago renta aquí. Ayudo con los gastos de la casa desde hace años. Ellos son familia de verdad, me respondió sin siquiera mirarme a los ojos. Tienen hijos, tienen futuro. Tú solo eres una carga. Patricia, mi hermana menor de 28 años, se veía incómoda pero no dijo nada. Nunca decía nada cuando mi madre me atacaba. Roberto solo miraba su celular, como si la conversación no fuera con él. No es justo, mamá. Esta también es mi casa. Esta casa es mía, y yo decido quién se queda y quién se va. Ya estás muy grande para seguir viviendo como adolescente. Búscate un marido o búscate otro lugar, pero aquí ya no hay espacio para ti. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe. Subí a mi cuarto, que ya no era mi cuarto, y empecé a empacar mis cosas en silencio. Ropa, algunos libros, fotos familiares que ahora me parecían mentiras, y mi lata de café con los ahorros. Cuando bajé con mis maletas, mi madre me estaba esperando en la sala. Óyeme bien, Esperanza. No regreses hasta que hayas aprendido a vivir como mujer decente. Hasta que no traigas un anillo en el dedo, no eres bienvenida en esta casa. Y ahí estaba yo, en la banqueta, sintiendo como el frío diciembre me calaba hasta los huesos. Los vecinos que pasaban me miraban con lástima, algunos me saludaban con la mano desde lejos, pero nadie se acercaba. En este barrio, todos sabían que era mejor no meterse en problemas familiares. Saqué mi teléfono y marqué a mi mejor amiga Claudia, pero me salió el buzón de voz. Estaba celebrando con su familia. Intenté con mi prima Rocío, pero tampoco contestó. Era Nochebuena, y todo el mundo tenía dónde estar, menos yo.
Miré hacia la casa de al lado, una construcción de 2 pisos pintada de amarillo que llevaba años vacía. Tenía un letrero desteñido de «Se vende» pegado en la ventana del segundo piso. En ese momento, una idea loca se me metió en la cabeza. Una idea que cambiaría mi vida para siempre. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. Encontré un hotel barato cerca de la central de autobuses, uno de esos lugares donde no hacen preguntas y cobran por noche. La habitación olía a humedad y cloro, y la cama tenía manchas que preferí no investigar, pero era un techo sobre mi cabeza. Me senté en la orilla de la cama y conté mi dinero. Tenía exactamente 24.850 pesos en la lata de café, más los 3.200 que traía en mi cartera. No era una fortuna, pero era mío. Cada peso representaba horas de trabajo, sacrificios, comidas que no me compré, ropa que no me puse. Desde la ventana del cuarto piso podía ver las luces de mi barrio a lo lejos. Era extraño estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Las campanas de medianoche empezaron a sonar, y escuché los cohetes que anunciaban la Navidad. En algún lugar, mi familia estaba cenando romeritos y bacalao, intercambiando regalos, abrazándose. Sin mí. No pude evitar llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Era una mezcla rara de dolor y liberación. Por primera vez en años, nadie me podía decir qué hacer, cómo vivir, con quién casarme. Era libre, aunque esa libertad me hubiera costado mi hogar. Saqué mi laptop vieja y busqué apartamentos en renta. Todo estaba carísimo, especialmente en diciembre. Los depósitos eran enormes, y la mayoría pedía aval con propiedades. No tenía nada de eso. Entonces recordé la casa amarilla de al lado. ¿Cuánto podría costar? Era una casa vieja, en un barrio de clase media, pero estaba en una buena zona. Cerca del mercado, del transporte público, de mi trabajo. Busqué en internet información sobre créditos para vivienda. Había programas del gobierno, créditos del Infonavit, pero todos requerían años de cotización formal. Yo había trabajado informalmente durante mucho tiempo. A las 3 de la mañana, tomé una decisión. Al día siguiente, Christmas Day, iría a ver esa casa. No para rentarla, sino para comprarla. Era una locura, pero las mejores decisiones de mi vida habían sido locuras. Me dormí con el ruido de la fiesta que seguía en el hotel de al lado, pero por primera vez en meses, dormí sin el peso de las expectativas de mi madre sobre mis hombros. El 25 de diciembre desperté con una determinación que no había sentido nunca. Mientras el resto de Guadalajara dormía la resaca navideña, yo ya estaba en la calle a las 7 de la mañana, con un café de la esquina en la mano y mi libreta de notas llena de números y planes. Primero fui a la casa amarilla. De día se veía diferente, más posible. Era una construcción de los años 80, con 2 recámaras, una sala, cocina integral y un pequeño patio trasero donde alguien había intentado hacer un jardín. La pintura estaba descarapelada y las ventanas necesitaban cambio, pero la estructura se veía sólida. Copié el número del letrero y marqué desde mi celular. Una voz de mujer mayor me contestó al tercer timbrazo. Bueno. Buenos días, señora. Habló por la casa en venta de la calle Margaritas. Ah, sí, mija. ¿Eres agente de bienes raíces? No, señora. Estoy interesada en comprarla para vivir. Se quedó callada un momento. ¿Tienes crédito del banco? Todavía no, pero tengo ahorros y trabajo fijo. ¿Podríamos vernos para platicar? Me dio su dirección. Vivía a 3 cuadras de ahí, en una casa igual pero mejor cuidada. Se llamaba doña Carmen Ruiz, tenía 67 años y había heredado la casa amarilla de su hermana. La mantenía rentada, pero los últimos inquilinos se habían ido sin pagar 3 meses. Estoy cansada de lidiar con inquilinos, mija. Ya estoy muy grande para andar correteando gente para que me paguen. Por eso mejor la pongo en venta. ¿Cuánto pide por ella? 850,000 pesos. Sé que suena mucho, pero está bien ubicada y es buena construcción. Se me hizo un nudo en el estómago. Era una cantidad enorme, más de 30 veces lo que tenía ahorrado. Pero no me di por vencida. Doña Carmen, ¿aceptaría un trato especial? Tengo casi 30,000 pesos de enganche,
y podría pagarle el resto en mensualidades. Ay, mija, no manejo financiamientos. Necesito el dinero completo porque me voy a ir a vivir con mi hija a Estados Unidos. Salí de ahí desanimada, pero no derrotada. Tenía que encontrar la manera. Esa casa iba a ser mía, costara lo que costara. Pasé el resto del día investigando. Fui al Infonavit, pero me dijeron que necesitaba al menos 2 años de cotizaciones continuas y yo apenas llevaba 8 meses en mi trabajo actual. En los bancos me pidieron un salario mínimo de 25,000 pesos mensuales, y yo ganaba 18,000. Pero en el último banco que visité, una ejecutiva joven llamada licenciado Martínez me explicó algo interesante. Mira, Esperanza, tú no calificas para un crédito hipotecario tradicional, pero podrías aplicar para un crédito personal si tuvieras un aval o si aumentaras tu enganche al 40% del valor de la propiedad. 40% de 850,000 eran 340,000 pesos. Una cantidad imposible. ¿Y si consiguiera un trabajo adicional? ¿Si aumentara mis ingresos? Si demuestras ingresos de 22,000 pesos mensuales por 6 meses consecutivos, podríamos revisar tu caso. Esa noche, de regreso en el hotel barato, hice cálculos en mi libreta hasta que me dolieron los ojos. Necesitaba 4,000 pesos extra al mes. Eso significaba trabajar noches, fines de semana, todo mi tiempo libre. Recordé que en mi trabajo siempre necesitaban gente para hacer inventarios los fines de semana. Pagaban 1,200 pesos por día. Si trabajaba los 2 días del fin de semana, tendría 2,400 pesos extra al mes. También podía vender comida. Mi abuela me había enseñado a hacer tamales antes de morir, y siempre me decía que tenía mano para la cocina. Podía hacer tamales y quesadillas para vender en la oficina durante la semana. Y había algo más. Había aprendido a hacer páginas web básicas en un curso gratuito en línea el año pasado. Podía ofrecer ese servicio a pequeños negocios de la zona. Era un plan loco, trabajar día y noche durante meses, pero era posible. Por primera vez desde que mi madre me había corrido, sentí esperanza real. Esa noche marqué a Doña Carmen. Doña Carmen, soy Esperanza, la de la casa amarilla. Dime, mija, ¿podría darme 6 meses? En 6 meses voy a tener el crédito aprobado y voy a comprar su casa. Le doy mi palabra. Se rió suavemente. Mija, eres muy optimista. Pero me caes bien. Te voy a dar 4 meses. Si en abril no tienes el dinero, voy a buscar otro comprador. Trato hecho, Doña Carmen. Esa casa va a ser mía. Cuando colgué, miré por la ventana hacia mi barrio. Mi madre pensaba que me había quebrado echándome de la casa. No sabía que me había liberado para volar más alto de lo que ella jamás había imaginado. El 2 de enero de 2024 llegué a la oficina de Constructora Vanguardia con una actitud completamente diferente. Ya no era la Esperanza tímida que se conformaba con hacer su trabajo y pasar desapercibida. Era una mujer con una misión, y esa misión requería de toda mi energía y creatividad. Mi jefe, el ingeniero Ramírez, un hombre de unos 50 años con bigote gris y barriga prominente, notó el cambio inmediatamente. Oye, Esperanza, te ves diferente. ¿Vacaciones te sentaron bien? Sí, ingeniero. De hecho, quería hablar con usted sobre trabajar horas extra y fines de semana. Se acomodó los lentes y me miró con curiosidad. ¿Todo bien en casa? No es normal que alguien pida más trabajo voluntariamente. Le mentí a medias. Todo perfecto. Solo que tengo una meta financiera importante y necesito aumentar mis ingresos. Pues qué bueno, porque justamente necesito gente para los inventarios de bodega los sábados y domingos. Son 10 horas cada día, 120 pesos la hora. ¿Te interesa? Hice cálculos mentales rápidos. 120 pesos por hora, 10 horas por día, 2 días a la semana. Eran 2,400 pesos extra al mes. Exactamente lo que había calculado. Perfecto, ingeniero. Cuenta conmigo. Empezamos este sábado a las 6 de la mañana. Durante la hora de comida, en lugar de ir a la fonda de Doña Marta como siempre, me quedé en la oficina preparando mi segundo plan de ataque, los tamales. Saqué mi libreta y empecé a hacer números.
Si compraba los ingredientes al mayoreo en el mercado de abastos, cada tamal me costaría aproximadamente 8 pesos y lo podía vender a 18. 10 pesos de ganancia por tamal. Si vendía 50 tamales por semana entre mis compañeros de trabajo y oficinas cercanas, tendría 500 pesos de ganancia semanal, unos 2,000 pesos al mes. ¿Qué tanto escribes, Espe?, me preguntó Joaquín, el auxiliar de contabilidad, un chavo de unos 25 años que siempre andaba de buen humor. Estoy pensando en vender tamales aquí en la oficina. ¿Te interesarían? ¿Tamales caseros? Por supuesto. Aquí todos compramos comida afuera todos los días. Si están buenos y el precio es justo, yo te compro. ¿Y crees que a los demás les interese? Órale, sí. Pregúntale a Carmen de Recursos Humanos, ella siempre anda organizando las cooperativas. Si ella te apoya, toda la empresa te va a comprar. Carmen Villanueva era una mujer de unos 45 años, muy eficiente y respetada en la empresa. Cuando le expliqué mi idea, se emocionó. ¡Qué buena iniciativa, Esperanza! Aquí todos gastamos mucho dinero en comida, y siempre es la misma. Tamales caseros serían perfectos. ¿Qué días planeas vender? Pensaba en martes y jueves, para que no sea muy seguido. Perfecto. Yo te ayudo a promocionarlos con el personal. Nada más asegúrate de que estén siempre frescos y bien hechos. Esa tarde salí de la oficina emocionada. Ya tenía mi plan de fines de semana y mi plan de tamales. Solo me faltaba el tercer elemento, las páginas web. Durante mi primera semana vendiendo tamales, descubrí algo interesante. Los compañeros no solo compraban comida, también tenían negocios propios que necesitaban ayuda digital. Joaquín tenía un primo con una tlapalería que quería vender en línea. Carmen conocía a varias personas con pequeños negocios. Oye, Espe, me dijo Joaquín el jueves mientras compraba su tamal de pollo, mi primo anda preguntando por alguien que le haga una página web para su negocio. ¿Tú no sabes de eso? Pues, sí sé un poco. ¿Qué tipo de página necesita? Algo sencillo, para mostrar sus productos y que la gente pueda contactarlo. Nada muy complicado. Dile que hablemos. Podemos hacer algo. Esa noche investigué precios de páginas web básicas en Guadalajara. Cobraban entre 8,000 y 15,000 pesos por sitios simples. Yo podía cobrar 5,000 pesos por algo básico pero funcional. No era mucho, pero si hacía 2 páginas al mes, serían 10,000 pesos extra. Al final de enero, había establecido mi rutina. Lunes, miércoles y viernes trabajaba mi horario normal de 8 a 5. Martes y jueves me levantaba a las 4 de la mañana para hacer tamales, trabajaba mi horario normal y vendía durante el almuerzo. Sábados y domingos trabajaba en inventarios de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Las noches las dedicaba a aprender más sobre diseño web y trabajar en páginas para clientes. Era agotador, pero cada peso que ganaba lo guardaba religiosamente en una nueva cuenta de ahorro que había abierto específicamente para mi casa. Al final del primer mes, había logrado ahorrar 6,800 pesos adicionales. Mi nueva rutina también significaba que no tenía tiempo para pensar en mi familia. Los primeros días había esperado que mi madre me llamara, que Patricia me escribiera, que alguien preguntara cómo estaba. Pero el silencio fue total. Mejor. No necesitaba distracciones. Una noche, mientras regresaba del hotel a mi cuarto temporal, había encontrado un lugar más barato y limpio. Pasé por mi antigua casa. Había luz en la sala y pude ver sombras moviéndose. Mi familia cenando, viendo televisión, viviendo como si yo nunca hubiera existido. Por un momento sentí una punzada de tristeza, pero luego miré hacia la casa amarilla de al lado. En unos meses, esa sería mi casa. Mi hogar. Un lugar donde nadie me podría echar, donde yo haría las reglas. Esa punzada de tristeza se convirtió en combustible puro. Aceleré el paso hacia mi nueva vida. A finales de febrero, algo increíble pasó. Claudia, mi mejor amiga desde la secundaria, finalmente me devolvió una llamada después de semanas evasivas. Espe, perdóname. Mi mamá me dijo que te corrieron de tu casa en Nochebuena y no sabía qué decirte. ¿Tu mamá cómo sabe? Ya sabes cómo son los vecinos. Se enteran de todo. ¿Cómo estás?
¿Dónde estás viviendo? Le conté todo. Mi plan, mis trabajos, mis ahorros. Al principio se quedó callada. Estás loca, Esperanza. Comprarte una casa tú sola, eso es muy difícil. Difícil no significa imposible. ¿Y si no lo logras? ¿Y si todo esto es una pérdida de tiempo? Sus palabras me dolieron porque venían de quien menos esperaba dudas. Pero también me dieron más fuerza. Entonces habré intentado algo grande en lugar de conformarme con lo que otros esperan de mí. Claudia suspiró. Bueno, si necesitas ayuda con algo, me dices. Pero no era ayuda lo que necesitaba. Era que creyeran en mí. 2 semanas después, la primera página web que hice se volvió viral en el barrio. Era para la tlapalería del primo de Joaquín, y había logrado que se viera profesional y moderna. En 3 días, el dueño me llamó para decirme que había vendido más en línea esa semana que en todo el mes anterior. Esperanza, eres una genio. ¿Podrías hacer algo más elaborado? Te pago lo que pidas. Claro, podemos hacer una tienda en línea completa. ¿Cuánto sería? 15,000 pesos. Hecho. De repente, tenía clientes haciendo fila. El carnicero de la esquina quería una página. La señora que vendía productos de belleza también. El taller mecánico de 3 cuadras había oído hablar de mi trabajo. Mis tamales también se habían vuelto famosos. Ya no solo vendía en mi oficina, sino que tenía pedidos de otras empresas cercanas. Carmen me había conectado con sus amigas de otras compañías, y ahora hacía 100 tamales 2 veces por semana. Un martes por la mañana, mientras contaba mis ahorros, me di cuenta de que había pasado algo increíble. En 2 meses había ahorrado 23,450 pesos adicionales. Sumando mis ahorros originales, tenía 51,500 pesos. Pero más importante que el dinero era lo que había descubierto sobre mí misma. Era capaz de mucho más de lo que había creído. Tenía talentos que ni siquiera sabía que existían. Podía trabajar 16 horas al día y no solo sobrevivir, sino prosperar. Por primera vez en mi vida, me sentía poderosa. Era un sábado de marzo, estaba terminando mi turno de inventario en la bodega de la constructora, cuando vi una figura familiar caminando por el estacionamiento. Patricia, mi hermana menor, se acercaba lentamente, con su pancita de 5 meses ya visible bajo su blusa rosa. Mi primera reacción fue correr hacia ella, abrazarla, preguntarle cómo estaba. Pero algo me detuvo. La forma en que miraba hacia los lados, como si no quisiera que la vieran, me hizo mantener mi distancia. Hola, Esperanza, me dijo cuando finalmente llegó hasta donde yo estaba. Hola, Patricia. ¿Cómo me encontraste? Joaquín es primo de una amiga mía. Me dijo que trabajabas aquí los fines de semana. Se veía nerviosa, incómoda. ¿Podemos platicar? Salimos de la empresa y nos fuimos a una cafetería pequeña que estaba cerca. Patricia pidió un chocolate caliente y yo un café negro. Durante varios minutos ninguna de las dos habló. ¿Cómo está mi mamá?, pregunté finalmente. Mal, me contestó sin rodeos. Desde que te fuiste está insoportable. Se enoja por todo, grita mucho, está muy amargada. ¿Y cómo está tu embarazo? Bien, pero hay problemas. Patricia jugaba nerviosamente con su servilleta. Roberto perdió el trabajo hace un mes. Estamos viviendo de mis ahorros, pero se van a acabar pronto. Sentí una mezcla de compasión y satisfacción. Compasión por mi hermana, que no tenía la culpa de las decisiones de mi madre. Satisfacción porque mi madre estaba descubriendo que echar a la hija que contribuía económicamente había sido un error. ¿Y qué van a hacer? No sé, Espe. Roberto dice que va a encontrar trabajo pronto, pero ya lleva un mes diciendo lo mismo. Mi mamá está desesperada porque con el nuevo bebé van a ser más gastos. Patricia tomó un sorbo de su chocolate y me miró directamente a los ojos. Espe, ¿tú estarías dispuesta a regresar a casa? Mi mamá no me mandó a decirte esto, pero yo creo que si hablaras con ella. La interrumpí suavemente. Patricia, yo ya no tengo casa ahí. ¿Cómo que no? Es tu familia. Mi familia me echó en Nochebuena.
Mi familia me dijo que era una carga. Mi familia decidió que no había lugar para mí. Patricia se veía cada vez más incómoda. Pero las cosas han cambiado. Ahora sí hay lugar. ¿Hay lugar porque me necesitan económicamente? No me respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Patricia, te voy a contar algo. En estos 2 meses he ganado más dinero del que había ganado en toda mi vida. He descubierto que soy capaz de hacer cosas que nunca imaginé. He aprendido que no necesito la aprobación de nadie para ser exitosa. Pero, Espe, tú siempre fuiste de casa. Siempre fuiste familiar. Y seguiré siendo familiar. Contigo, con tus hijos. Pero ya no voy a regresar a una casa donde me ven como una carga cuando no me necesitan y como una salvación cuando sí me necesitan. Patricia empezó a llorar suavemente. Es que mi mamá está muy desesperada, Esperanza. Dice que se equivocó. ¿Ella dice que se equivocó? ¿O tú dices que ella dice que se equivocó? Yo lo digo. Ella no ha dicho esas palabras exactas. Exacto. Le tomé las manos a mi hermana por encima de la mesa. Patricia, te amo. Amo a tus hijos. Cuando nazca el nuevo bebé, yo voy a estar ahí para apoyarte. Pero no voy a regresar a vivir a una casa donde mi valor como persona depende de cuánto dinero pueda aportar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? Voy a comprar mi propia casa. Patricia me miró como si hubiera dicho que iba a volar a la luna. ¿Comprar una casa? ¿Tú? ¿Con qué dinero? Con el dinero que estoy ganando trabajando día y noche desde que salí de ahí. Le conté sobre mis trabajos, mis ahorros, mi plan. Mientras hablaba, vi cómo su expresión cambiaba de incredulidad a asombro. No puede ser, Esperanza. Eso es imposible. Para ti es imposible porque nunca has tenido que luchar por algo realmente importante. Siempre has tenido a Roberto, a mi mamá, a alguien que resuelva tus problemas. Yo no tengo a nadie más que a mí misma. ¿Y no te sientes sola? Me siento libre. Cuando nos despedimos, Patricia me abrazó fuerte. Esperanza, yo sí estoy orgullosa de ti. Aunque mi mamá no lo diga, aunque Roberto no lo entienda, yo sí veo lo fuerte que eres. Gracias, Patricia. Eso significa mucho para mí. ¿Podrías seguir en contacto conmigo? Sin que mi mamá se entere. Por supuesto. Esa noche, mientras hacía mi contabilidad semanal, pensé en la conversación con Patricia. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía mi esfuerzo. Pero también me confirmó algo que ya sabía, no había marcha atrás. Mi futuro estaba en mis manos, no en las de mi familia. Miré mis ahorros totales, 59,340 pesos. En 2 meses más tendría el enganche que necesitaba. En 4 meses más, estaría viviendo en mi propia casa. Al lado de la casa que me había rechazado, pero en mi casa. La ironía sería deliciosa. Abril llegó como un huracán de oportunidades y desafíos. Era mi último mes para conseguir el crédito que me permitiría comprar la casa amarilla, y la presión era inmensa. Pero también era emocionante, porque por primera vez en mi vida sentía que controlaba mi destino. Mis ingresos habían crecido más de lo que había soñado. Los tamales se habían vuelto tan populares que ahora tenía una lista de espera. Carmen de Recursos Humanos me había conectado con 3 empresas más, y vendía 200 tamales por semana. Las páginas web también iban viento en popa, había terminado 5 proyectos y tenía otros 4 en proceso. Un martes por la mañana, mientras preparaba mi lote de tamales en la cocina del cuarto que rentaba, recibí una llamada que cambiaría todo. ¿Esperanza Morales? Sí, soy yo. Habla la licenciada Martínez del Banco Azteca. ¿Puede venir esta tarde? Tenemos noticias sobre su solicitud de crédito. El corazón me aceleró. Había aplicado la semana anterior con mis estados de cuenta de los últimos 3 meses, demostrando ingresos promedio de 24,800 pesos mensuales. Por supuesto, licenciada. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde estaría bien. Esas 6 horas hasta la cita fueron las más largas de mi vida. Vendí mis tamales en piloto automático,
trabajé en la oficina sin poder concentrarme, y llegué al banco 15 minutos antes de la hora. La licenciada Martínez me recibió con una sonrisa. Era una mujer joven, de unos 30 años, vestida profesionalmente pero con una calidez que me tranquilizó. Esperanza, tengo buenas noticias. Su crédito fue aprobado. Sentí como si el mundo se detuviera por un segundo. ¿En serio? En serio. Sus ingresos han sido consistentes, sus referencias laborales son excelentes, y su historial crediticio está limpio. El banco está dispuesto a otorgarle un crédito de 600,000 pesos, con un enganche del 30% sobre el valor de la propiedad. Hice cálculos mentales rápidos. 30% de 850,000 pesos eran 255,000 pesos. Yo tenía 89,600 pesos ahorrados. Licenciada, ¿hay alguna forma de reducir el enganche? Solo tengo ahorrados 90,000 pesos. Déjeme revisar. Consultó su computadora. Podríamos hacer una excepción y bajar el enganche al 20%, pero necesitaríamos que alguien avalara el crédito. 20% eran 170,000 pesos. Todavía me faltaban 80,000 pesos, y no tenía a nadie que pudiera avalarme. ¿Cuánto tiempo tengo para conseguir el enganche completo? Le podemos congelar esta aprobación por 30 días. Después de eso, tendría que volver a aplicar. Salí del banco con sentimientos encontrados. Tenía el crédito aprobado, pero me faltaba dinero para el enganche. Y solo tenía un mes. Esa noche me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, haciendo cálculos. Si duplicaba mi producción de tamales y conseguía 2 proyectos web más, podría obtener unos 15,000 pesos adicionales. Pero seguiría faltándome mucho. Al día siguiente, decidí arriesgarme. Fui a hablar con doña Carmen. Doña Carmen, ¿podríamos negociar el precio de la casa? ¿Negociar? Mija, 850,000 pesos ya es un buen precio para esa zona. Lo sé, doña Carmen, pero he conseguido el crédito del banco y solo me falta un poco para el enganche. ¿Estaría dispuesta a bajar el precio a 750,000 pesos? Doña Carmen se quedó pensativa. ¿Ya tienes el crédito aprobado de verdad? Sí, señora. Aquí está la carta del banco. Leyó el documento cuidadosamente. Mira, mija, me caes muy bien y veo que realmente quieres esa casa. Pero necesito 800,000 pesos mínimo. Es mi última oferta. 800,000 pesos significaban un enganche de 160,000 pesos. Me faltaban 70,000 pesos. Todavía era mucho, pero era más factible. Acepto, doña Carmen. 800,000 pesos. Perfecto. Tienes hasta el 30 de abril. Quedaban exactamente 18 días. Los siguientes 2 semanas fueron las más intensas de mi vida. Trabajaba 18 horas diarias. Hacía tamales de madrugada, trabajaba mi horario normal, vendía en el almuerzo, trabajaba en páginas web por las tardes, y hacía inventarios los fines de semana. Joaquín y Carmen en la oficina notaron mi estado. Espe, te ves agotada. ¿Estás bien?, me preguntó Carmen un jueves por la tarde. Estoy corriendo contra el tiempo para algo muy importante. ¿Te podemos ayudar en algo? Les conté sobre la casa, sobre mi plazo límite. Carmen se emocionó mucho. Esperanza. ¿Por qué no nos habías dicho? Nosotros podemos ayudarte a promocionar más tus servicios. ¿Cómo? Yo tengo contactos en muchas empresas. Joaquín conoce a medio Guadalajara. Podemos conseguirte más clientes. En los siguientes 5 días, Carmen y Joaquín se convirtieron en mis agentes de ventas no oficiales. Me consiguieron 3 proyectos web de emergencia y pedidos de tamales para 2 eventos corporativos. El 28 de abril, 2 días antes del límite, conté mis ahorros por última vez, 158,900 pesos. Me faltaban exactamente 1,100 pesos. Pero tenía una última carta por jugar. El 29 de abril, a las 8 de la mañana, estaba parada frente a la casa de doña Carmen con un sobre en las manos que contenía 158,900 pesos en efectivo. Me faltaban 1,100 pesos para el enganche, pero tenía un plan. Buenos días, doña Carmen. Buenos días,
mija. ¿Ya tienes el dinero completo? Casi todo. Me faltan 1,100 pesos, pero tengo una propuesta. Doña Carmen frunció el ceño. Esperanza, habíamos quedado en 160,000 pesos de enganche. Lo sé, y los voy a tener. Pero necesito un día más. Mañana por la mañana le traigo los 1,100 pesos que faltan. Mija, ya te di una prórroga. No puedo esperarte más. Doña Carmen, usted sabe que soy una mujer de palabra. En estos 4 meses he cumplido todo lo que le he prometido. Solo le pido 24 horas más. Doña Carmen se quedó callada por un momento largo. Esperanza, la verdad es que tengo otro comprador interesado. Un señor que me ofreció pagar de contado esta semana. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Ya tomó la decisión? No, mija. Por eso te estoy diciendo. Si no tienes el dinero completo hoy, mañana me voy a reunir con él. Era ahora o nunca. Tenía que jugármela toda. Doña Carmen, ¿podría hablar con mi familia? Tengo 158,900 pesos aquí, en efectivo. Solo necesito que alguien me preste 1,100 pesos por 24 horas. Está bien, mija. Pero si mañana a las 10 de la mañana no tienes el dinero completo, la casa es del otro señor. Salí de ahí con las manos temblando. Tenía exactamente 26 horas para conseguir 1,100 pesos. Pensé en todas mis opciones: pedírselos prestados a Carmen o Joaquín del trabajo, vender algo, trabajar toda la noche haciendo tamales para vender temprano. Pero había una opción que había estado evitando durante 4 meses. Una opción que dolía solo de pensarla. A las 2 de la tarde, me planté frente a la casa donde había crecido. La casa que me había rechazado en Nochebuena. Respiré profundo y toqué la puerta. Mi madre abrió, y su expresión cambió por completo cuando me vio. Durante unos segundos ninguna de las dos dijo nada. ¿Qué quieres?, me preguntó finalmente, con un tono que intentaba ser duro pero que yo podía ver que escondía sorpresa. Necesito hablar contigo, mamá. ¿Ahora sí necesitas a tu familia? ¿Puedo pasar, por favor? Reluctante, me dejó entrar. La casa se veía exactamente igual, pero más pequeña de como la recordaba. Patricia estaba sentada en el sillón, viendo televisión. Su pancita había crecido considerablemente. Hola, Espe, me dijo con una sonrisa tímida. Hola, Patricia. Mi madre se sentó en su silla favorita, esa donde siempre se ponía cuando iba a regañar a alguien. A ver, habla. Mamá, mañana voy a comprar una casa. Es la casa de al lado. Patricia abrió los ojos como platos. Mi madre me miró con incredulidad. ¿Qué casa? La casa amarilla de al lado. La voy a comprar mañana por la mañana. No te creo. Saqué de mi bolsa la carta de aprobación del crédito bancario y se la enseñé. Mi madre la leyó lentamente, y vi cómo su expresión cambiaba de incredulidad a asombro. ¿De dónde sacaste todo este dinero? Trabajando. Trabajando día y noche desde el día que me corriste de aquí. Patricia se acercó para leer la carta también. Espe, no puedo creer que sea cierto. ¿Vas a ser mi vecina? Mi madre seguía leyendo el documento. ¿Cómo es posible que ganes tanto dinero? Le expliqué todo. Los trabajos múltiples, los tamales, las páginas web, los fines de semana en inventarios. Con cada detalle que daba, veía como mi madre se iba quedando más callada. ¿Y para qué vienes a contarme esto?, me preguntó finalmente. Porque me faltan 1,100 pesos para completar el enganche. Y aunque me duele tener que pedírtelo, eres la única persona que conozco que podría tenerlos. El silencio que siguió fue largo e incómodo. ¿Tú quieres que yo te preste dinero? ¿Después de cómo me has tratado estos meses? ¿Cómo te he tratado yo, mamá? No viniste para el cumpleaños de tu sobrino. No has venido a ver cómo está Patricia con su embarazo. Te has comportado como si no tuvieras familia. Sentí la rabia subiendo por mi garganta, pero me controlé. Mamá, tú me echaste de esta casa. Tú me dijiste que no regresara hasta que tuviera un anillo en el dedo.
Tú decidiste que yo no era parte de esta familia. Pero las cosas han cambiado. Sí, han cambiado. Yo cambié. Ya no necesito la aprobación de nadie para sentirme valiosa. Patricia intervino suavemente. Espe, mamá ha estado muy arrepentida. Te extraña mucho. Miré a mi madre a los ojos. ¿Es cierto eso, mamá? ¿Me extrañas, o extrañas el dinero que yo aportaba? Mi madre no respondió inmediatamente, y esa pausa fue más reveladora que cualquier palabra. Te voy a prestar los 1,100 pesos, me dijo finalmente. Pero con una condición. ¿Cuál? Que cuando tengas tu casa, nos volvamos a hablar como familia. Miré a Patricia, que me suplicaba con los ojos que dijera que sí. Miré a mi madre, que por primera vez en años parecía vulnerable. Está bien, mamá. Pero esta vez va a ser diferente. Esta vez yo pongo las reglas de cómo va a ser nuestra relación. El 30 de abril de 2024, a las 9 de la mañana, caminé hacia la casa de doña Carmen con 160,000 pesos exactos en mi bolsa. Mi madre me había dado los 1,100 pesos la noche anterior, junto con algo que no esperaba, una disculpa. Esperanza, me equivoqué contigo, me había dicho mientras me daba el dinero. Pensé que eras una carga, pero en realidad eras la más trabajadora de todas mis hijas. Te pido perdón. No había sido fácil escuchar esas palabras. Parte de mí quería abrazarla y decirle que todo estaba perdonado. Otra parte seguía dolida por los meses de silencio y rechazo. Pero había decidido enfocarme en el presente, tenía una casa que comprar. Doña Carmen me estaba esperando con una sonrisa enorme. Esperanza. ¿Tienes el dinero completo? Sí, doña Carmen. Aquí están los 160,000 pesos. Contamos el dinero juntas en su mesa de comedor. Cuando terminamos, doña Carmen me abrazó. Mija, estoy muy orgullosa de ti. En mis 67 años. Nunca había visto a una mujer joven luchar tanto por algo. Fuimos juntas al notario. El trámite fue más simple de lo que había imaginado. Firmé papeles, doña Carmen firmó papeles, el notario explicó términos legales que apenas entendía, y de repente tenía en mis manos las escrituras de mi propia casa. Felicidades, señora Morales. Ya es usted oficialmente propietaria. Señora Morales. Propietaria. Las palabras sonaban extrañas pero hermosas. A las 2 de la tarde, tenía las llaves en mi mano. Doña Carmen se había ido a celebrar con su hija, y yo me quedé sola frente a la puerta amarilla de mi casa. Metí la llave en la cerradura, giré, y empujé la puerta. El interior olía a humedad y abandono, pero era hermoso. Luz natural entraba por todas las ventanas. El piso de loseta estaba en buen estado. La cocina necesitaba pintura, pero era funcional. Las 2 recámaras eran más amplias de lo que recordaba. Me senté en el piso de la sala y lloré. Lloré de felicidad, de alivio, de orgullo. Lloré por todos los días de trabajo de 18 horas. Lloré por todas las noches que me quedé despierta preocupándome por si lo lograría. Lloré por la soledad de los primeros meses y por la fuerza que había encontrado en esa soledad. Desde la ventana de la sala podía ver perfectamente la casa donde había crecido. Patricia estaba en el patio trasero, colgando ropa. Cuando me vio, me saludó con la mano y una sonrisa enorme. Mi madre apareció en la puerta de atrás y también me vio. Por un momento nuestras miradas se cruzaron a través de los patios. Ella levantó la mano en un saludo tímido, y yo le respondí igual. Iba a ser interesante ser vecinas. 6 meses después, en la Nochebuena de 2024, mi casa amarilla brillaba con luces navideñas que yo misma había puesto. Había pintado las paredes de colores alegres, había amueblado cada cuarto con cosas que me gustaban, y había convertido el patio trasero en un pequeño jardín donde cultivaba hierbas aromáticas para mis tamales. Esa noche estaba preparando una cena especial. No era una cena para mí sola, había invitado a Patricia y a sus hijos, y después de mucho pensarlo, también había invitado a mi madre. Los últimos meses habían sido de reconstrucción lenta. Patricia y yo habíamos restablecido nuestra relación casi inmediatamente. Ella venía a visitarme todas las semanas con los niños, y yo la había ayudado cuando nació el bebé en julio.
su nueva hija, Esperanza, llevaba mi nombre. Con mi madre las cosas habían sido más complicadas. Al principio intentó volver a los viejos patrones, dándome consejos no solicitados sobre cómo decorar mi casa, preguntándome cuándo iba a buscar marido, comentando que una casa tan grande era demasiado para una mujer sola. Pero yo había aprendido a poner límites. Mamá, le había dicho un día, mi casa, mis reglas. Si quieres visitarme, respetas mis decisiones. Si no, siempre puedes irte. Había funcionado. Lentamente, mi madre había empezado a verme como una adulta independiente en lugar de una hija rebelde. Mi negocio también había crecido más de lo que había soñado. Los tamales de Esperanza's Kitchen se vendían ahora en 4 empresas diferentes, y tenía una lista de espera de 2 semanas. Las páginas web habían evolucionado a un negocio de marketing digital completo. Había contratado a Joaquín medio tiempo para que me ayudara con los proyectos más grandes. Pero lo más importante era lo que había descubierto sobre mí misma. Era fuerte, era capaz, era resiliente. No necesitaba la aprobación de nadie para ser feliz. No necesitaba un hombre para tener una vida completa. No necesitaba seguir las expectativas de otros para sentirme valiosa. A las 7 de la noche sonó el timbre. Era Patricia con sus 3 hijos y el bebé. Tía Espe, gritaron los niños mientras corrían hacia mí. Mis amores. Pasen, pasen. Patricia se veía feliz y relajada. Roberto había encontrado un trabajo mejor, y habían logrado estabilizar sus finanzas. Espe, la casa se ve hermosa. Cada vez que vengo descubro algo nuevo. Gracias, Patricia. ¿Ya viene mi mamá? Sí, en un ratito. Estaba muy nerviosa. Creo que no sabe cómo comportarse. A las 8 llegó mi madre, con un tupperware de romeritos en las manos. Hola, Esperanza. Traje romeritos, por si quieres. Gracias, mamá. Pasa, siéntate. La cena fue diferente. No había tensión, pero tampoco era como antes. Era algo nuevo, una relación que estábamos construyendo desde cero. Esperanza, me dijo mi madre mientras cenábamos, quiero decirte algo. Todos nos quedamos callados. Estos meses he aprendido mucho. He aprendido que fui muy injusta contigo. Siempre pensé que las mujeres teníamos que casarnos para ser alguien en la vida, pero tú me has demostrado que eso no es cierto. Se le quebró la voz un poco. Tú has logrado más en un año de lo que yo logré en toda mi vida. Compraste una casa tú sola, tienes tu propio negocio, eres independiente. Estoy orgullosa de ti. Fueron las palabras que había esperado escuchar toda mi vida, pero ahora que las escuchaba, me di cuenta de que ya no las necesitaba. Ya no necesitaba su aprobación para saber que valía. Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí. Después de la cena, mientras los niños jugaban en la sala, Patricia y yo salimos al patio. El aire navideño de Guadalajara era fresco y perfecto. Espe, ¿eres feliz?, me preguntó mi hermana. Muy feliz, Patricia. Más feliz de lo que pensé que podía ser. ¿No te sientes sola a veces? A veces. Pero hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola. Yo estoy sola por elección, y eso me hace sentir poderosa, no triste. Esa noche, después de que se fueron mis invitados, me quedé sentada en mi sala viendo las luces del árbol de Navidad. Exactamente un año antes había estado parada en la banqueta de esta misma casa, sin hogar, sin esperanza, sintiéndome rechazada y perdida. Ahora estaba sentada en mi sala, en mi casa, que había comprado con mi dinero, ganado con mi trabajo. El teléfono sonó. Era un mensaje de WhatsApp de Carmen de la oficina. Espe, tengo un cliente que necesita una campaña completa de marketing digital. ¿Te interesa? El presupuesto es de 50,000 pesos. Sonreí y respondí, claro, Carmen. Mándame los detalles. Miré por la ventana hacia la casa de al lado, donde mi madre estaba apagando las luces. Desde aquí podía ver la banqueta donde había estado parada un año antes, y sentí una gratitud inmensa por esa noche terrible que había cambiado mi vida. Mi madre pensó que me estaba castigando cuando me echó de la casa.
No sabía que me estaba liberando para convertirme en la mujer que siempre estuve destinada a ser. Me levanté, apagué las luces del árbol y me fui a dormir en mi casa, en mi cama, en mi nueva vida. Había sido el mejor año de mi vida. Y así termina la historia de Esperanza Morales, una mujer que transformó el peor momento de su vida en el punto de partida hacia su mejor versión. Cuando comenzamos este relato, muchos de ustedes probablemente pensaron, ¿cómo es posible que alguien compre una casa en solo 4 meses? O tal vez se preguntaron, ¿realmente se puede salir adelante cuando tu propia familia te da la espalda? La respuesta está en la historia que acabamos de vivir juntos, sí se puede, pero solo si estás dispuesta a luchar por tus sueños como si tu vida dependiera de ello. La historia de Esperanza no es solo sobre comprar una casa. Es sobre algo mucho más profundo, la transformación de una mujer que se descubre a sí misma cuando el mundo le dice que no vale nada. Es sobre encontrar fuerza en la soledad, poder en la independencia y dignidad en el trabajo honesto. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las mujeres necesitamos a alguien más para ser completas? ¿Cuántas veces nos han dicho que nuestro valor depende de si tenemos pareja, hijos o la aprobación de nuestra familia? Esperanza nos enseña que nuestro valor viene de nosotras mismas, de lo que somos capaces de lograr, de cómo enfrentamos las adversidades. Pero esta historia también nos habla de algo que muchas veces preferimos ignorar: las heridas familiares más profundas a menudo vienen de quienes más amamos. La madre de Esperanza no era una mujer malvada, era una mujer con ideas limitadas sobre lo que significa ser exitosa. Muchas de nosotras hemos estado en esos zapatos, lidiando con familiares que nos aman pero que no entienden nuestros sueños. Lo más hermoso de esta historia es que Esperanza no se convirtió en víctima de las circunstancias. No se quedó llorando por lo que había perdido, se enfocó en construir lo que quería ganar. Cada tamal que hizo, cada página web que diseñó, cada fin de semana que trabajó en inventarios, fue un ladrillo más en la construcción de su nueva vida. ¿Y saben qué es lo más real de todo esto? Que los números sí cuadran. Los precios que mencionamos, los salarios, las oportunidades de trabajo extra, todo es posible en la realidad mexicana de hoy. No necesitas tener un trabajo de millones de pesos para cambiar tu vida, necesitas tener la determinación de aprovechar cada oportunidad que se te presente. Esperanza nos enseña que la independencia no es egoísmo, es amor propio. Que poner límites no es ser cruel, es ser inteligente. Que trabajar por nuestros sueños no es vanidad, es dignidad. Pero también nos recuerda que el éxito no significa cortar para siempre los lazos familiares. Al final, Esperanza encontró la manera de reconstruir su relación con su madre y su hermana, pero esta vez desde una posición de fuerza, no de necesidad. Ya no necesitaba su aprobación para ser feliz, y eso paradójicamente hizo que esa aprobación llegara naturalmente. La casa amarilla de al lado se convirtió en algo más que una vivienda, se convirtió en un símbolo. Un símbolo de que podemos tomar las situaciones más dolorosas de nuestra vida y convertirlas en combustible para nuestro crecimiento. Un símbolo de que a veces lo que parece ser el final, en realidad es el comienzo. ¿Cuántas de ustedes se vieron reflejadas en algún momento de esta historia? ¿Cuántas han sentido que su familia no valora sus logros? ¿Cuántas han dudado de si pueden lograr algo grande por sí mismas? Quiero escuchar sus historias. Si esta historia te tocó el corazón, si te inspiró, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida, por favor dale like a este video. Cada like me dice que estas historias de mujeres fuertes resuenan con ustedes, y eso me motiva a seguir compartiendo relatos que nos recuerden lo poderosas que somos. Pero más importante aún, comenta qué parte de la historia de Esperanza te impactó más. ¿Fue cuando decidió comprar la casa? ¿Cuándo confrontó a su madre? ¿Cuándo logró el crédito? ¿O tal vez cuando se dio cuenta de que ya no necesitaba la aprobación de nadie? También quiero saber, ¿cuál es tu casa amarilla? ¿Cuál es esa meta que parece imposible pero que sabes que podrías lograr si te lo propusieras en serio? Escríbelo en los comentarios y hagamos una cadena de sueños y metas. Inspirémonos unas a otras. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Comparte este video con esa amiga que está pasando por una separación difícil, con esa hermana que está dudando de sus capacidades, con esa prima que siempre dice que no puede lograr algo grande. Porque al final, las historias como la de Esperanza nos recuerdan una verdad fundamental: no importa cuán oscura se ponga la noche, siempre podemos elegir ser la luz de nuestro propio amanecer. Nos vemos en el próximo video, y recuerden,
Ustedes también pueden comprar su propia casa amarilla. Like si Esperanza te inspiró, comenta cuál es tu casa amarilla, comparte con quien necesite esta historia. Hasta la próxima, mujeres fuertes.